estamos acá conversando y bueno, tenemos un excelente invitado, un decano de la Facultad de Ciencia Política y Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Él es abogado y tiene pues maestrías, doctorados, etcétera, que no vamos a mencionar. Mucho gusto de tenerte nuevamente, Miguel Ángel, en este programa. Muchas gracias, Osvaldo. Siempre es grato estar contigo en mañanas tan importantes e interesantes como esta. Yo traes ahí un libro, traes algo. Sí, en darte en primicia. Recién tiene un par de días de salida la publicación de la revista Decir, que es la publicación de la Facultad de Derecho. ¿Cómo para se ti, puede ver? Favor. Sí, se puede ver. ¿Ya? Esta es la revista Decir. Decir es la revista de la facultad donde escriben los docentes y alumnos en el ámbito del derecho y las relaciones internacionales, porque son las dos escuelas las que involucra la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales. De la Universidad Tecnológica del Perú. Así es. Un día vamos a hablar de tu universidad. Pero claro. ¿No? Es una universidad, ¿cuántos años tiene? 16 años. 16 años. Es una universidad emergente que hace todo un proyecto para un sector social emergente también, con una dinámica muy interesante en el ámbito educativo, una apuesta educativa realmente de calidad, innovadora, de calidad, emprendedora, que esa es la visión como en esta nueva etapa la universidad está forjando todos sus objetivos y ha construido una serie de lineamientos para ir más en correlación con este crecimiento del Estado, con esta visión multiforme de una economía de mercado, buscando mejores abogados con formación empresarial, con una visión no necesariamente estatal. No vamos a buscar abogados dedicados al puro tema legalista, tradicional, sino abogados emergentes, abogados de la globalización, abogados que pueden incorporarse en las empresas nacionales, en las empresas internacionales. Muy bien. Miguel Ángel, hablando de la universidad, el presidente Ollanta Humala ha estado en Estados Unidos y parece preocupado por el tema de la educación. En la conferencia de prensa que dio con el presidente Barack Obama, habló de la importancia de un acuerdo con Estados Unidos para la educación, para que haya más becarios o becados del Perú en Estados Unidos, y además tuvo una visita en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Qué te parece esta parte de la entrevista? Porque después haremos una visión global. Fíjate, yo creo que hemos dicho y hay lectura abundante que sin educación un Estado es difícil que pueda alcanzar el desarrollo. Incluso hay estados que crecen, pero no logran el desarrollo porque no han afianzado. ¿Estás hablando de Estado como país o de Estado como país? La nación. No del aparato del Estado. No, el Estado, la nación. Y que si no tienes los elementos fundamentales para recrear la mejor educación, es muy difícil que aun cuando un Estado crezca, pueda alcanzar el desarrollo. Y el Perú es un país que ha venido creciendo en los últimos 10, 12 años. Tenemos más de 65,000 millones de dólares en la propia caja, algo que nunca ha tenido el Perú. Entonces, las apuestas están hechas, dadas, las reglas en la mesa están sentadas. Hay que generar gestión política para una mejor calidad educativa. Y creo que la visita del presidente en este sentido guarda relación con lo que ha sido la historia de Estados Unidos. Los presidentes de Estados Unidos, los gobiernos republicanos y demócratas apostaron por la educación. Toda la tesis del destino manifiesto del siglo XIX en Estados Unidos, todas las tesis desarrolladas por los presidentes democráticos y republicanos en Estados Unidos en el siglo XX, nunca dejaron, merced al crecimiento, de pensar en una mejor educación. Si el Perú quiere ser un país que salga de una economía fundada solamente en exportar materias primas, etcétera, y no recree la educación, ¿cómo vamos a poder a sopesar la tecnología que nos pueda venir para poder recrearla, para poder administrarla con gente capaz? Creo que es necesario que volquemos este esfuerzo hacia ello
y que este logro de que peruanos de situación de pobreza, pero que son calificados, puedan ir a estudiar a Estados Unidos mediante estas becas, creo que son como 50 lo que se va a lograr en esta primera etapa, es bueno porque va a crear una élite de jóvenes que se van a completar su formación en Estados Unidos, pero para luego, ¿no es cierto?, regresar a nuestro país y dar todo lo que hayan podido aprender. Ahora, ¿qué cosa puede aportar Estados Unidos en este momento? Porque siempre se dice Estados Unidos es un país en decadencia, Estados Unidos ya no es la primera potencia, Estados Unidos no va más, etcétera. Hay anticapitalistas, pero a veces no siquiera hay anticapitalistas, hay antinorteamericanos. Sí. Es decir, a mí eso me parece un absurdo, porque los que usan Twitter, los que usan Facebook, los que usan las redes sociales, los que usan Internet, que son inventos norteamericanos, atacan desde ahí todo el tiempo a los Estados Unidos. Entonces me parece... ¿Cómo ubicas tú a los Estados Unidos en relación ya no solamente al Perú, sino al mundo? ¿Es una potencia en declinación? ¿Es un país en decadencia? ¿Es un país que ya pues está en un proceso de subdesarrollo, o sea, ingresando del desarrollo en una etapa de decadencia, o es un país vigente e importante para el mundo y para el Perú en particular? Tu pregunta es extraordinaria, Osvaldo, porque fíjate, Estados Unidos pasó desde que culmina la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín como acto simbólico, a un estado bastante unipolar, una superpotencia en todos los ámbitos de la relación. Viene lo del atentado de las Torres Gemelas y se empiezan a acomodar nuevos espacios. Estados Unidos ya es catalogado como un país eminentemente vulnerable, le entra la crisis y se habla de un estado, ¿no es cierto?, una relación multipolar donde tienen que empezar a compartir. Pero este compartir de Estados Unidos en realidad es un compartir relativo, porque sigue siendo, de todas maneras, el primer país del mundo. Estados Unidos, a lo largo de todo su proceso, ha sabido construir una verdadera dosis educativa. Las principales universidades del planeta están en Estados Unidos de América. Sí, lo que yo veo, de las 100 primeras universidades del mundo, 70 son norteamericanas. Mira, ¿no? Cambridge, mira Harvard, o sea, Estados Unidos... Cambridge es inglesa, ¿no es cierto? Harvard, ¿no? el MIT, etcétera. Pero todas estas universidades lo que han dado es un cúmulo de profesionales que han recreado la mejor élite para los Estados Unidos de América. En consecuencia, acuérdate de nuestros jóvenes de los años 70, los famosos Chicago Boys, que iban a Estados Unidos a formarse justamente para luego volver. Ahí tenemos prominentes políticos e intelectuales, académicos que han estado allá. No, yo creo que Estados Unidos seguirá siendo el espacio natural para países como el nuestro, que apuestan, ¿no es cierto?, por una tecnología y una educación de vanguardia, de última generación. Ahora, tu universidad se llama Tecnológica del Perú, pero el que encabeza, el país que encabeza la revolución científica y tecnológica en el mundo es Estados Unidos. Han surgido nuevos protagonistas como Corea del Sur, como Finlandia, Alemania siempre lo fue, Francia en menor medida, etcétera. Pero los chinos mandan a cientos de miles de estudiantes a las universidades norteamericanas. Claro, lo que sucede es que, Osvaldo, en las universidades americanas, por cerca de 100 años, por haberte de los últimos, se ha fundado todo un desarrollo teórico de las relaciones internacionales, ¿no es cierto?, extraordinario, que ha sido la meca para países como, por ejemplo, el caso de Alemania, que gracias a ese famoso plan Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial, permitió no solamente apoyo económico, sino apoyo intelectual para la formación de los intelectuales alemanes, el mismo caso de Japón, etcétera. Es que Estados Unidos ha venido concentrando calidad educativa y, en consecuencia, yacen allí los mejores teóricos, los más grandes teóricos
del sistema internacional, de las relaciones internacionales, de la política mundial. Sí, pero también en la ciencia, estás refiriendo a las ciencias del Estado, a las ciencias políticas, pero también está en la física, en la química, en la economía, en la biología, en todas las ciencias humanas. ¿No te parece que nos falta visión a los peruanos, una visión más grande y una ambición mayor para enviar más gente, dar facilidades para que los estudiantes más calificados viajen, obtengan maestrías, doctorados en temas relacionados con lo tuyo, tú dices, la nuestra es una universidad tecnológica. Bueno, lo que está cambiando el mundo todos los días es la tecnología. Entonces, ¿cómo nos insertamos en el mundo? Todo el mundo dice, somos un país extractivista y hablan demagógicamente, dejemos el modelo extractivista. Pero ¿cómo lo dejas ese modelo si no es aportándole a la extracción de materias primas valor agregado? Pero para aportarle valor agregado necesitas conocimiento. Así es. Y ahí lo más importante, Osvaldo, es el diseño de la política de Estado en el tema educativo. ¿Cómo está ese diseño? Yo creo que todavía es un diseño en construcción. Y no hablo solamente del gobierno actual, hablo del Estado peruano en el tiempo. Sí, pero ¿cómo nos vamos a demorar en construir? Hemos tenido gobiernos que todos han puesto algún nivel de importancia en educación, pero ninguno todavía tiene esta fase orgánica para dar el gran salto. Yo creo que es un asunto de toma de decisiones. Si no aprendemos a tomar decisiones, a apostar de verdad para que el Perú se pueda insertar en el sistema educativo universal, entonces vamos a seguir siempre con la retórica de la mejor educación, ¿no es cierto?, de una educación de calidad. Vamos a ver siempre los diversos programas que han habido en el tiempo, el plan Huascarán, todos los planes habidos y por haber, pero no vamos a lograr el objetivo final. Entonces, ¿qué es una política de Estado en tema educativo? Por ejemplo, el tema del presupuesto nacional en el tema educativo. Nuestro presupuesto no llega pero ni al 4%, 3,2%. Eso pues resulta nada en comparación a los estados. No, a lo que se requiere. A lo que se requiere y a lo que realmente es indispensable para este gran despegue educativo. Los recursos humanos es el único baluarte para el Estado. Entonces, allí hay que apostar. Y para apostar allí hay que hacer un nuevo diseño en el Ministerio de Educación, en las currículas, hacia adentro, en el tema de los maestros, en el tema de diseños educativos en los diversos niveles de la inicial, primaria y secundaria, apostando a que todos nuestros jóvenes tengan espacios universitarios y espacios técnicos, como los tiene, por ejemplo, tú muy bien nos has traído el caso de la Universidad Tecnológica. Comenzó la Universidad Tecnológica y tiene un gran mercado en el ámbito técnico, que es una apuesta importantísima para un país que quiere dejar, como dice el presidente Humala, dejar de ser un país solamente manufacturero o exportador de materias primas y convertirse en un país que pueda iniciar un gran proceso de industrialización. Para eso necesitamos trabajo técnico. Claro, pero la industrialización puede empezar justamente, o ya está empezando, porque hay mayor industria, a partir de la articulación con lo que tenemos, con las materias primas. O sea, extraemos materias primas, perfecto, eso es una especialización en el mercado, sí. Pero a esas materias primas que hoy día exportamos como concentrados, podemos irlas transformando, darle valor agregado y producir desde la industria equipos, materiales, materias primas para esa minería que hoy día solamente exporta concentrados. Entonces, no debemos renegar a lo que tenemos, sino más bien lo que tenemos deberíamos transformarlo cualitativamente, es decir, darle valor agregado, darle calidad. Darle calidad y más promoción. Pero yo recuerdo mucho que en algún momento, hace 20 años, por ejemplo, el caso del Senati, por haberte siempre el tema técnico. El Senati, gran parte de sus egresados iban a estudiar a Alemania un par de años y luego volvían al Perú. Eso ha continuado, pero en forma ostensiblemente disminuida. Ah, qué pena. Claro, porque debería ser todo lo contrario. Así es. Y en ese tipo de apuestas, el Perú debería ponerle mucho más atención, porque eso es lo que nos va a dar, Osvaldo, este conjunto de gentes que salen para completar, para formarse bien y darle al Estado lo que necesita el Perú, una burocracia pero preparada, solvente,
que esté realmente acorde con el nuevo diseño del sistema educacional. También mira el caso de la India. Su clase media habla inglés y maneja muy bien el marco, el tema de las tecnologías, de la informática, de la computación. Entonces, queremos una tecnocracia, pero para que haya una tecnocracia hay que invertir, ¿no es cierto?, en la educación. Entonces, creo que esa es la verdadera apuesta. Falta presupuesto. ¿No crees tú también que falta liderazgo en la educación, así como falta liderazgo en el sector interior? Sí. Acaban de fugarse delincuentes de lo peor, de la peor calaña, es decir, criminales, asesinos. Yo creo que falta liderazgo en el interior, pero ¿no crees que falta liderazgo en el sector de educación? Mira, yo he trabajado 10 años de mi vida como profesor de un colegio. Ah, caray, qué lindo. Y los últimos 15 los dedico a la educación universitaria. He estado muy involucrado, y te digo una cosa, la educación es primero una tarea hermosa y segundo una tarea muy delicada. Y entonces, como tú muy bien dices, se necesita liderazgo de personas y liderazgo de grupo, de plan, de proyecto, para poder encajar, para poder articular el proceso hacia adelante. Si eso no va, entonces estamos solamente tapando, ¿no es cierto?, o cubriendo situaciones inmediatas, cuando el tema de la educación es una construcción hacia el futuro. Yo trabajaría mucho con los niños, donde verdaderamente, Osvaldo, está el gran tesoro del Perú para verdaderamente salir adelante. Ahora, viendo este tema de la educación, el presidente Ollanta Humala ha visto otros temas como narcotráfico, democracia, libertad, derechos humanos, economía de mercado, porque él ha ido con un grupo de empresarios, ha ido con el presidente del Banco Central de Reserva, ha estado una plana de líderes o de dirigentes o de funcionarios de alto nivel del Estado en este viaje. ¿Cuál es tu evaluación del conjunto de este viaje? Yo creo que ha sido un viaje, primero, necesario. Es importante, es el primer viaje de Estado que realiza el presidente Ollanta Humala como tal desde que asumió la presidencia. Es importante que el presidente de un país emergente como el Perú tenga una reunión con el jefe de Estado de la primera potencia del planeta. En segundo lugar, como tú has señalado, esa agenda también es un asunto que pasa por la prioridad de Estados Unidos. Estados Unidos acaba de reducir a hacer selecto cuáles son sus puntos más importantes en lo que viene en adelante. El tema del terrorismo, la lucha contra el narcotráfico y terrorismo. Y el tema del narcotráfico, que son frontales para Estados Unidos y que tiene una relación directa con el caso peruano, que es precisamente un país directamente involucrado. Los trabajos de interdicción que hemos tenido en el pasado así lo han revelado y así lo han reflejado. Y el tema del terrorismo, que, fracturó, ¿no es cierto?, internamente el Perú, y donde hay una preocupación sustantiva, sobre todo en el caso de Estados Unidos, por el tema mundial que ha acarreado Al-Qaeda, diseminado, algunos dicen disminuido, pero diseminado y con un gran impacto, sobre todo un país que sigue siendo un país vulnerable. Mira lo que acaba de pasar en la última maratón en Boston. Entonces, creo que la agenda ha sido una agenda importante, interesante, pero que también ha recreado el interés de Estados Unidos, que más allá o además del desarrollo, de la propensión del crecimiento peruano, etcétera, dejar claro una vez más la tesis de que en un Estado no se puede rayar y hay que mantener irrestricta relación con el Estado de Derecho, la democracia, ¿no es cierto? Ningún presupuesto, ningún intento económico, comercial, lo que fuere, puede salirse de la regla de ser un país democrático, un país en el marco de un Estado de Derecho y, por supuesto, el tema de los derechos humanos. Creo que esto es muy importante porque las semanas anteriores, cuando se pensaba en el tema de la compra de la Pampilla, etcétera, empezaron a tejerse ciertas elucubraciones. Luego el presidente salió a aclarar para felicidad de todos, ¿no es cierto? Y esta visita con el presidente de Estados Unidos termina, a mi juicio, aclarando esto que es muy importante: no acercarse a estadios regionales donde la democracia y donde el Estado de Derecho no son precisamente un ejemplo para Ahora, la región, entendemos para América que Latina. antes de que estuviera el presidente Ollanta Humala en Estados Unidos, estuvo el presidente Piñera de
Chile. ¿Cómo evalúas tú esta presencia de Piñera y de Ollanta Humala? Fíjate, yo siempre he dicho que las relaciones internacionales no existen casualidades. Yo creo que han sido agendas predeterminadas, debidamente orgánicas y establecidas, donde se habrán tocado muchos temas de las relaciones bilaterales que corresponden, pero seguramente, y esta es mi visión muy personal, seguramente también se han debido tocar los comportamientos de ambos países frente a la dación de un fallo que vamos a tener seguramente. ¿Tú crees que ha estado en la agenda no pública? Yo creo que no pública, yo creo que es o sea, una visión realista de las relaciones internacionales nos hace pensar que ha debido seguramente ser conversado en la línea que corresponde, sin ningún nivel de intromisión en un marco jurisdiccional que es el propio tema de la Haya, pero donde seguramente se habrá hecho el señalamiento de que un fallo es inalterable, es inapelable, es irrevisable, ¿no es cierto?, y que debe ser por los dos cumplido y cuyo proceso de implementación no debe alterar las relaciones entre los dos países y en la región. Creo que eso, si ha sido abordado, como que mi intuición realista me lo hace pensar, es bueno que se diga, porque para eso están los estados, para maximizar sus relaciones, saber entender qué cosas es lo que van a hacer de cara a situaciones como la de un fallo que va a definir la proyección de dos países para dar la vuelta a otra etapa, donde el fallo, como decíamos en el entretiempo, será el final de un capítulo jurídico para dar inicio a otra etapa, a otro estadio, pero donde todos tienen que solventarse. Pero esperemos que eso cierre un capítulo, que no deje en la incertidumbre, que no deje el tema para las calendas griegas, que no la Haya no utilice el camino de lavarse las manos, sino que resuelva de tal forma que el futuro, con una resolución aceptada, porque los dos son estados de derecho, el Estado peruano y el Estado de Chile se basan en el Estado constitucional de derecho, y los dos aceptan el fallo, y el mundo que viene por delante sería un mundo como ha ocurrido con Ecuador, que una vez que se logró la paz con el Ecuador, fíjate, los ecuatorianos viajan, están en las playas del norte de nuestro país, que es el sur de ellos, invierten, los peruanos viajan a Ecuador, trabajan, hay negocios entre los dos países, etcétera. Se exporta, se importa. No ocurriría eso con Chile, y Estados Unidos pues es la clave, porque a nadie le conviene, pues sería absurdo que alguien piense patear el tablero, hacer cosas irracionales, violentas. Sí, yo comienzo con lo primero que dijiste. Sería un error que la Corte quisiera lavarse las manos. Desde 1946, en que fue creada la Corte Internacional de Justicia, que reemplaza a la Corte Permanente de Justicia Internacional, ha emitido fallos sensatos, justos y estabilizadores. Exacto, eso es. Entonces, claro, entonces lo que esperamos sensatamente los dos países es un fallo en ese sentido, y esta reunión tiene el propósito de recordar la elevación de la madurez de los estados que están juntos caminando. Fíjate en el tema de la Alianza del Pacífico, ¿no es cierto?, que es un marco importante para los dos países. Y que además para que barra esta cosa que se llama Mercosur, las casas de Alba, que no sirven para nada, es la unión de los países portavoces de las ideologías del fracaso, ¿no? El comunismo es la ideología del fracaso, el socialismo y todas esas chácharas ha fracasado en el mundo entero. Lo que crece en el mundo es la democracia, la libertad. Todos esos movimientos de África y de Oriente, incluso del Medio Oriente, son movimientos que buscan consolidar la democracia, la libertad, la igualdad del hombre con la mujer, la vigencia de los derechos humanos, la posibilidad de que el ser humano ingrese al mercado en igualdad de condiciones, que el Estado lo ayude, lo capacite, no para que se convierta el Estado en un Estado papá, sino para que él establezca las reglas y los ciudadanos sean protagonistas del mundo, ¿no? Ese es el Estado, el comportamiento de un Perú y de los países de la región de la globalización. El Perú es un país que no puede sino mirar una verdadera economía de mercado,
con posibilidades de crecimiento, donde todos puedan ser actores visibles del desarrollo, donde todos los peruanos podamos tener en nuestras vidas domésticas esta superación de la calidad de vida, y todo eso se logra justamente con lo que tú acabas de decir, una visión macro, una visión no populista, una visión no comunista, que con las lecturas estas del pasado, lo único que han estado haciendo es atrasar el proceso, porque yo siempre creo que los años 70 y parte de los 80 han sido el gran atraso. Sí, para los peruanos fue la década perdida. En el sistema internacional también ha habido una cosa parecida. Es el momento, debemos seguir apostando para que el Perú logre mejores y más espacios internacionales. La diversidad de su proceso está ahora mirando, ¿no es cierto?, cómo puede colocarse mejor a un país que tiene lo que muy pocos, una abundante cantidad de recursos naturales, que es la génesis, la base, juntamente con la educación, para el gran despegue, pero que si no hay algo orgánico, eso se puede perder. Ahora, algo orgánico es que existan políticos de calidad, que existe una cultura política, políticos estadistas. A mí me ha causado consternación cómo es que después de la reunión en Palacio de Gobierno empieza una discusión de pacotilla, una discusión de ínfima calidad entre dos presidentes, un expresidente, 2 veces expresidente, Alan García, y el presidente Ollanta. Uno lo llama panzón, el otro Forrest Gump, uno lo llama pisado, otro lo llama que se escuda detrás de las faldas. Es decir, ¿qué pasó? O sea, estamos los peruanos buscando líderes y encontramos liliputienses, enanos mentales. Son grandazos, son grandulones, pero de mente emocional cero. Sin duda A mí, te lo digo, me dio vergüenza leer esos twitters de Alan García y las respuestas de Ollanta, que son un mal ejemplo para el país. Si alguien del partido aprista y sean de Ollanta, digo, paren esa malcriadez, paren esa tosudez, paren esa falta de calidad de estadistas. Por favor, presidente Ollanta, pongámonos en el nivel de un país decente y no en una república bananera. Sí, yo creo que sería, por ejemplo, una importante oportunidad para recrear lo que siempre decía Manuel González Prada, al decir que en el Perú verdaderamente falta una clase política que se comprometa y que tenga una real vocación de servicio y compromiso con las cosas del Estado-Nación. Sería importante, por ejemplo, lo que siempre se decía, en los partidos políticos, recrear esta suerte de escuelas de formación de verdaderos políticos, de gente que no entra a la política únicamente basada en el empirismo, sino que tenga una formación para poder después ver la cosa pública con profesionalismo, como corresponde, distinguiendo espacios y estadios de naturaleza personal frente a los de naturaleza estatal, de las relaciones intraestatales, extraestatales. Esto es parte, pues, de un país en crecimiento, o de un país en desarrollo, donde si no tenemos educación, mira, los reflejos de la falta de educación. Pero tenemos que ya, pues, que la clase política dejar de ser adolescente. Parecen niños de 5 años peleándose por el juguete. El Perú no es un juguete. Hay muchos trabajos teóricos, y tú eres especialista en ciencia política, que hablan del sentido de la política. ¿Cuál es el sentido de la política para nuestros dirigentes? ¿Es su discusión por sus espacios de poder, por una vanidad, por una megalomanía, con un ego chiquitito pero una megalomanía enorme? ¿O tenemos dirigentes que después estén a la altura de lo que exige el Perú? Justamente, solo por citar un autor de los peruanos, para que los jóvenes que nos escuchan incluso puedan revisar, cuando uno lee a Julio Kockler, Clases, Estado y Nación, qué importante es repasar lo que tú estás diciendo, ¿no? Cuán necesario es tener muy claro
el diseño, la visión de las instituciones tutelares, de recrear el mejor proceso formativo para entender al Perú profundo, milenario, urbano, citadino, en todos sus ámbitos, con gentes que se comprometan. Si hay algo lo que el Perú, en sus cerca de 200 años de vida republicana, ha tenido como falencia estructural, es un partido político o políticos comprometidos. Mira, el primer partido político, el primer partido civil que aparece en la historia recién es en 1873 con Manuel Pardo y Lavalle. Y no hemos tenido después, en los episodios subsiguientes, procesos con partidos formadores que nos han dado verdaderamente un grupo de gentes al servicio del Estado como corresponde. Muy bien, muchísimas gracias por tu presencia y yo les invoco a los dirigentes, si son dirigentes o quieren ser líderes o quieren seguirlo haciendo, al presidente Ollanta Humala de todo corazón y al presidente Alan García de la misma forma, que dejen esa querella, que dejen la politiquería, que se comporten como adultos y no como niños o adolescentes y que conviertan la política en una actividad al servicio de la mayoría de los peruanos y de la causa de la patria y que sean un buen ejemplo. Vamos a una pausa.